presupuesto si es que no está registrado en su presupuesto. En la Constitución Política del Estado también están los plazos, ¿no? Habíamos indicado cuál era el plazo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene que presentar máximo faltando 60 días a que acabe la gestión. ¿Ya? Y de ahí habíamos visto que este año, ¿cómo se aprobó el presupuesto? Por fuerza de ley. Por fuerza de ley. ¿Por qué? No se ha aprobado en la Asamblea. Porque la Asamblea lo ha rechazado. Se han salido de vacaciones. No es que lo has rechazado. Sí, No, claro, sí, en los dos realidad. artículos. No ha habido, ¿no ven? ¿Acuerdo? No hay un control reducido, no se ha Sí. aprobado. O sea, lo han dejado ahí. No sé ya en la parte jurídica, ¿cómo lo considerarán ustedes? Se salieron de vacaciones. Todo ha pasado, ¿no ves? Incluso había algo que ha venido desde la Corte de que era ilegal si se sesionaban después de los decesos, ¿no ves? Ah, sí. Hay algunos que se han quedado a sesionar hasta ese hora y liberar. Sí. ¿Y por qué creen que se aprueba por fuerza de ley? ¿Por qué habían dicho? Porque sobre el país no se puede quedar sin ley. O sin Porque un Estado no puede vivir sin presupuesto. Porque no, porque el Estado no puede parar. sí. No puede parar. El Estado tiene que funcionar todos los días, 365 días al año, ¿ves? Entonces, si no hay presupuesto, y habíamos dicho que en la Constitución dice que ningún funcionario público puede emitir gastos que no esté aprobado sin presupuesto, entonces, esa ya es una normativa que no solamente se da en Bolivia, ¿no? Sí, adelante. Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué si no puede parar, por qué un padre de familia, si no tiene con qué alimentar, puede parar de trabajar? En este caso yo me refiero al Poder Legislativo, ¿no? A la Cámara, a la Asamblea. Asamblea, porque Que son padres de la patria. preferimos ser huérfanos, ¿no? Entonces, usted en su trayecto como funcionario, ¿hay algún artículo que en estos casos también están obligados, que obliga a los asambleístas a trabajar, porque es trabajan para un presupuesto de 60 días, también es romper la Constitución? Ahora estamos sostenidos democráticamente. Yo creo que tendría que haber, yo jurídicamente no conozco eso, pero por ejemplo nos traen estos problemas de las elecciones judiciales, ¿no? Que los que están ejerciendo tenían que dejar de trabajar el 2 de enero. Porque la asamblea no se pone de acuerdo, porque no se llevó a cabo. ¿Cómo obligarles? Ustedes no deben tener que explicarme, no sé cómo se podría obligar legalmente, jurídicamente, como son funcionarios electos, no se los puede sancionar más que su directiva, ¿no? La directiva también que los puede sancionar, tienen su código de ética, el tribunal de ética, pero ellos mismos no creo que se sancionen, ¿no? Porque ahí, ¿qué hay de las elecciones judiciales? Igualito hubiéramos estado si el presupuesto no tuviera esta salvedad de aprobarse por fuerza de ley, ¿no? Igual hubiéramos estado, considero. Pero ahí también ya, como les digo, esto es algo internacional que varios países tienen eso, ¿no? De que no pueden dejar de funcionar el Estado, por eso se aprueba por fuerza de ley. En Estados Unidos creo que tienen un mes, ¿no? A partir de mayo creo que aprueban el presupuesto y tienen un mes y ahí dejan de pagar, si no me equivoco, a sus funcionarios públicos, los de Estados Unidos. Y en un mes se aprueba lo que ha propuesto el Ejecutivo norteamericano. Pero eso revísenlo, ¿sí? Entonces teníamos, ¿no? Toda esta parte legal, que es la ley 2042, el 777, que es de planificación, y teníamos los temas de producción de operaciones, de presupuestos que están dentro de la 1178, ¿no? Estos son los sistemas que nos interesa para hacer presupuesto. Y que cada año salen estos cuatro, que son la ley, el decreto que reglamenta esta ley, los clasificadores y las directrices. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es
clasificador. Sí, doctor. Contiene las. Están ahí detalladas el código de partidas y su detalle, la explicación. Claro, ahí por ejemplo se tiene la partida. Vamos a hacer, en ingreso son rubros. Todo lo que detalla ingresos son rubros. Por ejemplo, tenemos la 12.1, que son ingresos corrientes. Puede ver la 15.3, que son ingresos por cobro de impuestos. Ya, esos son los ingresos. Por el lado del gasto están las partidas presupuestarias. Ahí tenemos la clásica, la 117, sueldos y salarios. Entonces, ahí es donde se clasifica esos códigos, les dan códigos, ¿ya? ¿Y por qué creen que cambia cada año? Se va actualizando de acuerdo a las necesidades. Eso, de acuerdo a las necesidades. En 2012, el clasificador presupuestario, por ejemplo, decía la partida de gasto 252 era consultor. ¿Sí? Conforme avanza la gestión, se vio que había consultores de línea y de producto. Entonces ya no era solo la 252, sino era 252, 10 consultores por producto, 252, 20 consultores en línea. ¿Ya? Entonces, como dice el compañero, de acuerdo a las necesidades, a lo que va, a lo que la misma entidad del mismo Estado va a decir. No se olviden que a partir del 2005 cambia el modelo económico. ¿Sí? Antes del 2005 se dejaba, en teoría, la mayor parte de las resoluciones al ámbito privado. ¿Ya? Y el Estado, ¿qué hacía? Su función principal era regular y controlar. No sé si se acuerdan, había las superintendencias. Las superintendencias de telecomunicaciones, ¿qué eran? Que todos los operadores que estaban en Bolivia cumplan lo que ofrecían. ¿Sí? Se encargaba de controlarlos, vigilarlos. Alguien faltaba a la norma, el Estado lo sancionaba. O sea, su función era así limitada, controlar. A partir del 2005, el Estado cambia y dice, yo voy a intervenir en la economía. Voy a ser banquero, Banco Unión, BDP, ¿no? Voy a ser inversor, agarra, se invierte y aquí construye plantas termoeléctricas, otras, ¿no? Voy a ser regulador, le sigue controlando a los privados e interviene en el mercado, interviene en la economía. Entonces, esa necesidad hace que aquí se aumente, cada vez se aumente porque hay más especialidad, ¿sí? Y como interviene en el Estado, incluso con el número de funcionarios públicos que aumenta, porque ya no es solamente controlar, ahora interviene en la economía, entonces empieza a crear partidas para un mejor control a los funcionarios, a las entidades. ¿Ya? Y tenemos las directrices. ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué van a hacer? Desde cómo elaborar el presupuesto hasta cómo gastar, por qué gastar y todo eso. Aquí, por ejemplo, en la ley está de que los recursos del IDH no pueden gastarse en sueldos y salarios. No puede gastarse en gasto corriente. Y eso está dentro del pacto fiscal. ¿Ya? Pero siempre, y no sé, es lo que los jurídicos llaman, siempre ahí echa la ley, echa la trampa, ¿no es? La universidad dice, yo tengo que pagar sueldos. ¿Y qué sueldos creen que pagan? De los docentes. Porque dice, eso no es un gasto corriente. No es un gasto corriente, ¿no? Es una inversión. Es una inversión porque forma a la gente, porque se capacita. Entonces, es la única entidad que le dé, no sé, por favor, corríjanme si me equivoco, que le dé una lista a la ley, ¿no? Porque la ley dice, no me vas a gastar los recursos de IDH en gasto corriente. Y la universidad dice, pago a mis profesores, eso no es gasto corriente, es inversión. Se los dejo a ustedes si es verdad, mentira. Ahí también ya está en infraestructura.
porque esa formación profesional que ustedes Una falla deciden, semántica. no sé, esa parte es lo que tienen que interpretar ustedes, ¿no? En infraestructura también, porque si solo le pagamos al docente, ¿dónde les enseñó? ¿Ve? Entonces, ahí esa hecha la ley, hecha la trampa y todo eso. Las demás entidades no pueden gastar en sueldos y salarios. Disculpe, ¿dónde está regulado? En el pacto fiscal, que está en una ley, pero no está. Ahora que han realizado el censo van a escuchar hablar mucho del pacto fiscal porque tienen que cambiar, ¿no? El pacto fiscal es incluso cómo distribuimos los recursos. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se hacía el presupuesto, todo eso? Incluso eso van a cambiar. Sí, compañero. ¿Esto solo lo aplica a las universidades y las escuelas públicas o al mismo tiempo también? Solo las universidades. ¿Las escuelas públicas no? No. ¿A qué te refieres con escuela pública, perdón? Digamos, colegios fiscales. No. Los colegios fiscales se basan con recursos del TGN. Sí, el TGN es el que asume. A ver. Un clic al mouse. ¿Alente? Al mouse. Un clic. Está ya. Ah. No, está bien. Ya, ¿sí? Ya. Esta es, ¿no?, la Constitución Política del Estado, sus artículos 321, ¿no?, que es de la administración. Ahí también está los plazos, todo eso, ¿no? Y lo que les decía, ¿no?, las normas destinadas a la elaboración, presentación de los proyectos, presupuesto y todo del sector público. No sé si hasta aquí hay preguntas. Esta es la, ya habíamos visto, ¿no ve? Esta es la ley con su respectivo número, el decreto reglamentario, todo eso. Esto, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué es el presupuesto? Presupuesto agregado y consolidado. ¿Qué es el agregado? ¿Qué habíamos dicho que es? Ah, ya no olvidaba, ¿no? Todo el presupuesto en su conjunto, además de las transferencias entre las entidades. Sí, ¿no ves? Habíamos dicho aquí está la venta de hidrocarburos, pero de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de esta venta tenemos que pasarle el 11% de regalías a los departamentos productores. O sea que de esto mismo a esto es la transferencia. Y es como ejemplo nomás, porque hay otras transferencias también, ¿no? Aquí también está, si quieren, en otra parte, el cobro de impuestos. El Estado cobra los impuestos y por ley les distribuye a los municipios, universidades. Todo lo que se cobra de impuestos se les distribuye a ellos y se les distribuye por población. Por eso, ¿han visto antes del censo cómo la gente se movilizaba? Ha habido un municipio en Cochabamba que no los ha dejado salir ni a los censistas, porque querían que se censen ahí, porque de los impuestos que cobra el Estado, de todo este presupuesto consolidado, se va a los municipios de acuerdo a población. ¿Ya? Entonces, ese movimiento que hay es precisamente por eso. Y varios municipios, por ejemplo en el altiplano, les dicen: si tienes tu terreno, tienes que venir a hacerte censar, si no, te van a quitar el terreno. A ver, entonces vienen desde Santa Cruz para hacerse censar. ¿Y cuál es el interés del municipio? Recibir más recursos porque se distribuye por habitantes. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Y esto es una parte, lo positivo de tener un presupuesto que distribuyes por habitante. Lo negativo es que te puede decir el dato del censo. Sí, adelante. Pero es contradictorio. Ejemplo, dan esos recursos donde no hay habitantes, porque precisamente en esos campos, en esos lugares, simplemente habitan los ancianos. La gente que está en la etapa de, con el vigor de trabajar y producir, está en las ciudades. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver en la parte educativa. En el campo hay, y para un colegio bien instalado todo, hay 5 profesores, pero hay 2 alumnos. 5 ítems para 2 alumnos. Cada día por día va un profesor. A la semana trabaja un día un profesor con los 2 alumnos. En un colegio donde prácticamente las aulas están vacías. Y en la ciudad, lo contradictorio, en la ciudad hay 40 alumnos para un profesor.
Entonces me parece que esta distribución por habitante y la obligación, más que todo lo han hecho por una situación política y no han visto la parte de fondo Operativa, ¿no? para poder regular y que se puedan hacer más colegios y más ítems para maestros en las ciudades, porque prácticamente el campo, esos recursos se van. Aparte de eso, no hay un control, porque los dirigentes o los que te obligan reciben ese dinero y se ha podido ver que en el campo, donde reciben esos recursos, no hacen ningún progreso ni un desarrollo. Queda en lo mismo. Lo que pasa es que ese dinero, nada más para fomentar uno, yo diría, por eso es que hacen al vicio, al robo, a la corrupción, está fomentando el mal gasto, cosa que también implica nuestra formación política para realmente un Estado que realmente regule con esa fuerza y control para que los recursos del mismo Estado, nosotros como contribuyentes también, nuestro dinero que contribuimos, también vaya equitativamente de acuerdo donde está realmente la población que necesita esos recursos. Sí, eso yo creo que se tendría que ajustar y lo que va a salir es en el pacto fiscal. Como les decía, el pacto fiscal establece hasta cómo distribuir los ingresos, ¿no? Ahí ya pueden alterar incluso la forma de distribución, todo eso. Hay errores, sí. Yo creo que lo que manifiesta Donato se refiere cuando había la ley 1551 de participación popular. Es en base a eso que se distribuye. Pero la nueva constitución del 2009, en el artículo 323, justamente señala que las necesidades de calidad de vida, la carga de competencias asignadas a 3 escalas de gobierno y la capacidad de recaudación de esos gobiernos, justamente va a subsanar ese tipo de problemas. Entonces, cuando yo hablaba con una persona que en su pueblo tiene 100 personas, pero necesita atención médica y no tiene ni un médico, entonces justamente ese artículo de la Constitución estaría subsanando, mandándoles un médico a ellos. O sea, no es tan ya participación popular, digamos. Ha sufrido modificación, ¿no? Sobre la 1541 que... 1551. Sí. Eso quería acotar. Sí, gracias. Sí. Y esa es la base, por ejemplo, de esta distribución económica, de que se ha ido, no sé si llamarlo mejorando o algo, pero sí. Por ejemplo, antes el IDH se repartía a los municipios en mayor porcentaje. Ahora lo han cambiado a las gobernaciones se les da el mayor porcentaje. Han cambiado y se les da a los municipios precisamente para lo que dice el compañero, atender esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de esas políticas, por ejemplo, de que lo que decía el compañero, la gente joven se sale del pueblo y viene aquí porque tiene ganas de trabajar, de superarse, todo eso. Y la mayoría del área rural está así, como dice el compañero, ¿ya? Y para eso también a nivel internacional ya se fijan algunas metas, normas, les decía, sugieren, no obligan, ¿no? Por ejemplo, a poner una fábrica en un pueblo no muy habitado. ¿Para qué? Para que con eso llegue agua, llegue electricidad, llegue eso, y tengan más incentivos los del pueblo a estar ahí. ¿Ya? Y no vengan tanto a la ciudad. ¿Funciona? No sé. ¿Está bien? No sé. O sea, alguien decía, ¿para qué vas a poner una fábrica llevando agua? Mejor que les des bono. Con eso se compra el sistema. O sea, hay varias soluciones en la economía. Y es lo que alguna vez decía, me criticaban. La profesión de economista es bien fácil, uno nunca se equivoca. Hacen las proyecciones y siempre estamos dando el por qué no se ha cumplido, ¿no? Es lo que alguien decía. El 50% del trabajo de un economista es predecir qué va a pasar en la economía.
Y el otro 50% es justificar por qué no se ha cumplido lo que ha previsto. Entonces, nunca nos equivocamos, ¿verdad? Es lo que les decía, para el 2023 han proyectado hacer un presupuesto con un precio del barril de $58, si no me equivoco. Pero ha venido la guerra de Rusia y el precio del petróleo se ha subido a más de 80. No es que estaba mal la proyección. ¿Qué? No, y son cosas que te alteran, ¿ves? Vos has hecho tu planificación, has estudiado, hay unos modelos econométricos que llaman, ¿no? Que supuestamente cargas de base y te dan una proyección. Pero hasta eso está ligado al accionar humano. El accionar humano decide declarar la guerra entre países que producen petróleo, precio del petróleo, tu proyección no es que estaba mal, pero ya no se cumple lo que has previsto. ¿Sí? En esa línea, hay un nuevo, bueno, tratamos que se llama este tema del principio de flexibilidad en el presupuesto, que cuando sucede algo así, digamos, si hay un derrumbe, algo, digamos, causas naturales, ¿no?, que pueden pasar, el presupuesto se tiene que adecuar a eso, ¿verdad? Hay algo que me... Hay más o menos una pirámide así, ¿ya? Aquí está el POA, que es para un año. Aquí están los planes de acción inmediata, que es lo que el compañero dice. Se nos presenta un desastre, damos presupuesto para atender ese desastre. Lo último que se ha hecho de este plan de acción inmediata es del coronavirus. Ya tenemos un presupuesto, ha venido el coronavirus, nos han encerrado, entonces el gobierno esa vez de Áñez ha modificado, por ejemplo, hay en la ley del presupuesto, no puedes rebajar los proyectos de inversión para llevar a gasto. O sea, puedes, pero con una ley, ¿no? Y con este plan de acción inmediata, que generalmente es máximo 2 años, ha agarrado el gobierno de Áñez y ha dicho, rebajo proyectos y contrato médicos. ¿Ya? Rebajo proyectos y pago la luz a las familias pobres. Entonces, está previsto, pero no está dentro del POA, sino es, como dice el compañero, alguna emergencia. Antes del 2019, en la Chiquitanía que se incendió, ¿se acuerdan? Mostraban los animalitos quemados, todo eso. El gobierno igual utilizó este plan de acción inmediata y trajo esos aviones cisternas, el segundo avión más grande del mundo, el cisterna, ¿no? Y trajo y trató de apagar, así. Entonces, hay esas previsiones y está en la norma, ¿sí? Pero ya están establecidas. Después de esto viene el PDGs, que es de 5 años. ¿Ya? Y aquí se expresa con el presupuesto plurianual y aquí el presupuesto anual. Y este de aquí puede tomar ambos. Puedes modificar tu presupuesto anual y llevar aquí porque tienes una emergencia, lo que ha hecho años. ¿Ya? Ha dejado de hacer proyectos para pagar más médicos porque estábamos en pandemia. Entonces los recursos que estaban previstos según el POA van a ser transferidos al PAI, ¿verdad? Sí. No se van a añadir, no se van a volver a sacar del tesoro. Es que no tienes de dónde. Y peor en esa época que te habían confinado, hasta los impuestos ya no podías pagar. No podías. Entonces, de los proyectos que estaban presupuestados, lo bajas aquí. Y también ese año ha habido, después de 10 años, un déficit en el gasto corriente. ¿Qué habíamos dicho que es el gasto corriente? Gastos operativos. Estos son los números del presupuesto agregado, ¿no ve? Esto habíamos dicho que era. ¿Cómo se hace el presupuesto general? ¿No ve? Se da a cuánto va a ser el precio internacional del petróleo, por ejemplo. Y esto yo les decía, el próximo mes, en abril, ya van a empezar a hacer el presupuesto 2025. Entonces, imagínense, desde abril, esos profesionales financieros tienen que proyectar y tratar de equivocarse lo menos posible en cuanto al precio del petróleo.
¿sí? Ya les han escarmentado de que una guerra puede mover. Entonces quizás lo suban el precio del petróleo, o estarán esperando que esa guerra acabe y bajen el precio del petróleo. Entonces, esos economistas se puede decir que ya saben qué va a pasar en 2025. No, sino es que hacen sus proyecciones. Pero bueno, una proyección de una guerra 2025. Nadie lo puede saber, ¿no? Pero, Nadie. Incluso aquí puede que mañana Ecuador le declare la guerra al Perú porque tiene un conflicto similar al que nosotros tenemos por el mar. ¿Qué va a hacer que Ecuador, que produce petróleo, deje de exportar? El precio sube. Sí. Son los países más desarrollados los que tienen mejores productores, por así decirlo. Por eso les digo, el trabajo del economista es bien fácil a nivel internacional, no se equivocado. Mentira. Pero es así, ¿eh? O sea, siempre te podemos poner el pretexto. Bueno, no es el pretexto, sino el decir, yo he calculado así, pero me ha fallado por esto. He calculado así porque no pensé que Rusia le iba a declarar la guerra. Ah, claro. No es invariable. Ahí ya, y lo que alguien decía, hay la flexibilidad del presupuesto. ¿Cuál es la flexibilidad del presupuesto? Por el lado del gasto, el presupuesto es limitativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por el lado del gasto, el presupuesto es limitativo. Que nadie puede gastar más de lo que se ha presupuestado. Ni siquiera un boliviano. No puedes gastar. Si has presupuestado para tu consultor en línea 252 bolivianos, no puedes pagarle 253. No puedes. ¿Puedes pagarle menos? Sí. ¿Puedes pagarle 250? Sí. Por eso es limitativo. No puedes gastar más de eso. Por el lado del ingreso, el presupuesto es indicativo. Vale decir, si para recaudar impuestos, tú has dicho el 2023 voy a recaudar 500 bolivianos, pero han venido y te han pagado 600, tú registras los 600. Esto es solamente indicativo. Puedes registrar más, pero no puedes gastar más. ¿Eso qué te hace? Que estas variables ya sean menos, te dañen menos a la economía. ¿Sí? Entonces, por el lado del ingreso, indicativo, por el lado del gasto, limitativo. No puedes gastar más. ¿Ya? Eso también son las previsiones siempre en estos cálculos. No sé si hay preguntas. Esto también habíamos visto, ¿no ve? El tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué se ha elevado el tipo de cambio? Ahora dice que está en $8.50, ¿no? ¿Y cuánto es el oficial? 7.50. 6.96. Más menos 10. ¿No ve? Pero ahí se da. Y ya les digo, una de las explicaciones es que esta misma guerra de Ucrania hace que las fábricas armamenticias, ustedes saben, Estados Unidos es el país que más gana por vender armas. Y quienes fabrican no es el gobierno, son las empresas privadas. Entonces los financistas internacionales prefieren invertir en estas fábricas, en este rubro, porque van a ganar más que invertir en el agro boliviano, en el agro ecuatoriano. Entonces, ese efectivo del dólar se va a ir. ¿Sí? Pero hay una pregunta ahí. Sí, a ver. La pregunta es de que, si bien el dólar al final es un papel que representa labor, y me parece que no es algo justificativo de que desaparezca el dólar, porque ellos pueden emitir ese billete. Y no creo que porque desaparezca el sellado de ese billete suba de precio el valor mismo del dólar.
Esa es la pregunta. No sé si es sobre el tema. Sobre el primer punto de proyecciones, ¿no? Existe lo que es el análisis de sensibilidad de los diferentes escenarios. Entonces, puedes indicar, digamos, hasta el precio del barril, o sea, hasta cuánto puede ser perjudicial en tu misma proyección, ¿no? O hasta cuánto puede subir para ser más favorable, o qué escenario no sería. Pero yo creo que eso es para cuando elaboras un proyecto, de decir, voy a usar 2 camionetas o una camioneta para distribuir. ¿Hasta qué punto me va a afectar la subida del petróleo? Pero en el presupuesto general del Estado, tú vas a vender y vas a tratar de vender la mayor cantidad. La proyección de ese precio, independientemente, vas a tratar de vender más, como todos, ¿no ves? Pero en tu presupuesto de un proyecto de, digamos, voy a fabricar esto, voy a utilizar 2 camionetas, 3 camionetas o una camioneta. El usar 3 camionetas me va a ocasionar que consuma más gasolina, sujeto a que me suba el precio por la guerra de Ucrania. Esa sensibilidad ya es, pero en ese proyecto, no sé si me dejan entender. Sí. Mientras que en el país va a tratar de vender lo más posible. Si el barril del petróleo baja a $10, no sé si le convendrá vender. Pero hay un tope mínimo donde va a tratar de vender más. Y si sube, igual va a tratar de vender más. No es que nos va a limitar el precio. No, pero para cada proyección hay ponderación. Hay ponderación. Y por eso la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Porque todas tus proyecciones pueden irse por cualquier cosita, ¿no? Alguien decía que el 2012, después de eso, si le metían un tiro a Evo, se iba a disparar los precios. Quizás sí, quizás no, porque todo el agro en ese momento estaba sujeto a eso, a la decisión de líderes. Hasta eso te puede afectar tu economía. Y no vas a poder proyectar. No vas a poder proyectar que yo, no sé, pues, si lo eligen a Choquehuanca, voy a dejar de preguntar. Hay varias cosas, por eso es una ciencia social la economía, no es una ciencia exacta. Entonces, pese a que tenemos modelos econométricos que lo manejan en Estados Unidos, que son unos modelos que te prevén hasta el último, ¿no? Pero hasta eso puede equivocar. Entonces, si el mercado se mantenía ceteris paribus, si era culpa del economista y su producción estaba mal. Sí, si se mantiene ese ceteris. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Factores. No, todo queda estático. El ceteris paribus van a quedar, lo que generalmente dan como ejemplo en las cátedras, es que cuando tú entras a una operación, te duermen, tus órganos funcionan así, lineal. Y puedes alterar una cosa, ¿no? Te pueden operar, qué sé yo, el hígado, pero tu riñón está funcionando ceteris paribus, normal. Pero no pueden operarte en vivo el hígado porque tu riñón va a seguir trabajando y va a estar en altas y bajas. Entonces, ese ceteris paribus nos está diciendo, si todo estuviera normal y falla nuestra economía, ahí sí, los economistas somos culpables. Pero para beneficio nuestro, pues somos perfectos. Sí, además, en el tipo de cambio, por ejemplo, sabemos que cuando hay exportaciones, va a haber más dólares, ¿no? Y cuando hay más importaciones, es donde realmente se van los dólares, y por esa razón, la escasez sube el precio. El tipo de cambio, que sigue siendo un bien comercial. Ese es un tema bien interesante por lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacía el exportador? El exportador vende su producto afuera y le pagan en dólares. Pero el exportador, como comercia en el exterior, comercia en Estados Unidos, ¿no? Le pagaban en dólares, pero no traía al sistema financiero, no traía a los bancos nacionales, los dejaba en Miami, los dejaba en Panamá. Tampoco eran por locos, no es que son el empresario privado, el diablo y todo lo demás, ¿no? Como todo empresario, el fin principal de un empresario es obtener ganancias. ¿Sí? No es otra cosa. No nos confundamos. Entonces, eso no quiere decir que es diablo o que es malo, ¿no ve? Entonces, lo dejaba ahí, ¿para qué? Para facilitar sus próximas transacciones.
¿Ya? No venía aquí el dólar. Hay un acuerdo de 10 puntos. ¿Han escuchado hablar? ¿Qué dice ese acuerdo? Y ahí ya vamos a escarbar más, ¿no? Porque, por ejemplo, hay los cupos de exportación. ¿Han escuchado hablar? ¿No? ¿Qué te dicen los cupos de exportación? Le dice el gobierno al privado, ¿sabes qué? ¿Quieres exportar? Vas a exportar. Pero primero, o sea, vos produces polvo, ¿sí? Somos 20 alumnos. ¿Quieres exportar? Primero dejas los 20 pollos en Bolivia y si quieres exportar, produces más y sacas. Pero 20 pollos no puedes exportar. La carne de res es mejor ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno le dice, me dejas los 20 pollos, ¿quieres producir más? Producí 40 y me exportas los 20. ¿Sí? En ese acuerdo de 10 puntos, les dice, voy a flexibilizar. No vas a dejar 20 pollos, vas a dejar 18. Y vas a poder exportar los demás. Pero, me traes los dólares que exportas, me traes a los bancos nacionales. No te estoy quitando tus dólares, pero estoy obligándote a que traigas. Ya sea a partir de la firma de no sé si hacen el seguimiento, el tipo de cambio del dólar se ha mantenido. No ha bajado, pero se ha mantenido. A partir de que entren esos dólares que prevé que va a ser en 1 o 2 meses, ya va a haber mayor cantidad de dólares y se supone que el tipo de cambio va a empezar a bajar. Es otra proyección, ¿no? ¿Qué? Esa es otra proyección. Porque Sí. sube, no baja. Pero, Sí. sin embargo, las empresas, si no mantenían los dólares que implican por exportaciones en el extranjero, no le eran válidos para su crédito fiscal, por la que también. bancarización. Entonces, me parece que no lo hubieran tenido acá. Ahí también les han, con estos CDI les han dado, ¿no? El 27.3 también, o sea, ellos están obligados, en realidad siempre han estado obligados a mantener aquí sus cuentas por la misma ley, por la ASFI, de que sus transacciones tienen que ser por intervención de los bancos de transacciones locales, si no, no son válidos para los impuestos. Claro, pero ahí es, Entonces, gano más para haciendo que el gobierno me perdone unos impuestos o gano más hasta en el exterior porque la inflación de los dólares del tipo de cambio es a nivel internacional. O gano más teniendo ahí y convirtiéndome en librecambista, porque en Estados Unidos igual la inflación ha sido alta. ¿No ve? Y más que todo, o sea, yo pienso que el tipo de cambio se ha afectado por lo que han empezado a hacer los proyectos y las importaciones han sido extremadamente fuertes por la maquinaria, ¿no? O sea, Sí. ni siquiera $1.000 millones, han sido 4.000 millones creo que era, ¿no? Entonces, o sea, sacar esos dólares del país porque solamente te van a vender en dólares y a mayores importaciones, el tipo de cambio se dispara. Se dispara. Y ahí entra lo que habíamos visto lo anterior, ¿no ve? Los proyectos de inversión que están detenidos en el Parlamento también llegan a 870.000 millones de dólares. Y eso afecta al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales nos dan en dólares para construir una carretera, nos dan en dólares, pero el gobierno contrata y paga en bolivianos a las empresas. Y las otras reservas y el tipo de cambio también están afectadas por eso que bloquean en la asamblea, por lo que no te quedan dólares. Y eso va a las reservas internacionales, va al sistema financiero para que haya más dólares. No te aprueban eso, haces que 870.000 millones de dólares no entren a la economía. Y por eso en la ley que habíamos visto desde el 2024, el gobierno decide meter eso también, para que ya no haya ese traba. Sí, completo. Sobre el artículo 2 de la ley de presupuesto nos menciona detalles de recursos y gastos consignados, ¿no? Y habla de en un tomo, en 2 tomos adjuntados, ¿no? ¿Dónde podríamos adquirir esos tomos? Porque cuando descargas la ley de presupuestos no se encuentra, tampoco lo encuentras en la Gaceta. Está, lo vamos a ver. Al final lo vamos a ver en el internet, por favor. ¿Ves ese tipo de cosas? Sí. Vale, ya lo vamos a ver. Medio horita. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero ese tomo 1 y ese tomo 2 no es nada más que estos. Ingreso corriente, fuentes financieras, ingresos de capital. Por si acaso. Pero lo vamos a ver.
¿Ya? Es el tomo 1, por ejemplo, ya es una interpretación financiera del presupuesto. ¿Qué cosa está sobre la línea, bajo la línea? ¿Eso entienden? No, ni yo entiendo qué es bajo la línea. ¿Alguien sabe de contabilidad? Este es ingresos, esto es gasto, esto es activo, esto es pasivo. En los ingresos son lo que cobramos, vendemos, todo eso. Cuando el ingreso es mayor al gasto, tenemos superávit. Cuando el gasto es mayor al ingreso, tenemos déficit. ¿Ya? El activo siempre es igual al pasivo. No puede haber de otra forma. ¿Sí? Todo activo es igual a su pasivo. ¿Qué es un activo? Son las casas, autos, vehículos, todo lo que podemos transformarlo y venderlo. ¿Ya? Una carretera está como activo. ¿Qué es un pasivo? Son los créditos, préstamos, todo eso. Entonces, esto siempre va a ser igual. Cuando dicen sobre la línea, es que algún pasivo se convierta en gasto y aumente el déficit. Pero eso expresa en el tomo 1, tomo 2. Es una interpretación que no la van a entender, pero es esa la interpretación, por ejemplo. Y este es sobre la línea, que produce déficit o superávit. Bajo la línea no te produce nada. Aquí está donaciones crédito. Bajo esta línea está donaciones crédito, porque es un pasivo, es un activo. Una consultita. Entonces, ¿cómo han calculado la ley el monto del crédito? Porque hay un indicador de endeudamiento para poder determinar. Con esto. Aquí los ingresos corrientes es todo lo que vendemos, todo lo que normalmente hace el Estado, ¿no? Venta de petróleo, cobro de impuestos. Ese es el ingreso corriente. Las fuentes financieras que habíamos dicho que es, hemos avanzado la anterior. Saldo, caja y banco, ¿no ven? Todo lo que nos ha sobrado, todo eso. Y hay el ingreso de capital, que es 0.4. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esto es como gastan, ¿no ve? O sea, cómo hacen sus ingresos, ¿no? Teníamos el 57%, los órganos del Estado, instituciones de control, el 28% de las empresas públicas, todo eso en forma general, que ya lo habíamos visto. Y esto es el gasto consolidado, ¿ya? Entonces aquí tenemos el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Es todo lo que necesitamos para hacer funcionar nuestra empresa y hasta nuestro Estado. ¿Qué necesitamos? Sueldos y jornadas, ¿sí? Necesitamos bienes y servicios, pagar luz, agua, comprar papel, bolígrafos, todo, ¿sí? Y tenemos el resto del gasto corriente, ¿ya? Si decimos que nuestro gasto, del total de nuestro presupuesto, nuestro gasto corriente es el 58%, ¿cuánto era nuestro ingreso corriente? 68. 60. 60%. ¿Qué habíamos dicho aquí? Cuando el ingreso es mayor al gasto, Superávit. tenemos superávit. Tenemos en el área corriente, en todo este corriente, tenemos un superávit del 2%. ¿Sí? ¿Por qué creen que los economistas que están contra el modelo dicen superávit durante 14 años a un promedio del 6%? ¿Será que estamos moviendo los datos? ¿Ah? ¿O será que ellos tienen la verdad y nosotros no? ¿Qué dicen? ¿Ya? Ahora, tenemos gasto de capital, 16%. ¿Cuánto habíamos dicho que era nuestro ingreso de capital? 0,4% de ingreso de capital. Ahí hay déficit. Entonces tenemos un déficit de 15%. Porque nuestro gasto de capital es mayor a nuestro ingreso de capital. Genera déficit fiscal. ¿Ya? ¿Y cómo cubrimos ese 16%? Aquí 2% vamos a cubrir, ¿no? Pero esto va a bajar a 14%, 12%. ¿Cómo cubrimos eso? Crédito. Con crédito. Crédito del exterior. Entonces, nuestro crédito está yendo a formación bruta de capital o ingreso de capital.
Lo que nos estamos endeudando es para adquirir esas plantas, esas termoeléctricas, eso. No nos estamos prestando para eso. Sí, les había puesto el mal ejemplo que antes del 2005 había un presidente que dice: señor, yo extiendo la mano al exterior para pagar sus aguinaldos. No es lo mismo esa deuda. ¿O será que mentimos? ¿Qué dicen? Eso debe ser. ¿Qué? Eso debe ser. Todo puede ser, ¿no? Eso lo van a ver si es que continúan eso en las ejecuciones presupuestarias. ¿Se ha cumplido eso o no se ha cumplido? ¿Realmente tenemos un superávit en la parte operativa? Voy a ver en las Islas Canarias. ¿No ve? Entonces, sí, adelante. No, lo que pasa es que, ¿para qué se quieren esos créditos? Para generar primero esa inversión, Sí. ¿no? Y eso va a generar un flujo de caja interno que va a permitir salvarnos de la subida del dólar. Ese es el objetivo principal. Y yo creo que también el cambiar la matriz productiva. Nos han dicho, y es cierto, que somos un país explotador de los recursos naturales, es decir, de petróleo. Que vivimos del petróleo, que si se acaba el petróleo íbamos a entrar en quiebra. Coincidentemente aparece otro elemento que es el litio, que supuestamente nos va a salvar. Pero mientras no exportemos el litio, si ustedes se dan cuenta, o por lo menos se dicen, ¿cuánto ha sido el PIB desde las gestiones que quieran? Si quieren, desde el 2015, 2016, nuestro PIB siempre ha ido creciendo, salvo el 2019, Claro. lamentablemente con la El COVID. presidenta Áñez, pero no es porque la presidenta Áñez sea una sonza o algo, sino porque hemos tenido el COVID. Claro, la pandemia. Y ahí hemos tenido que gastar en médicos, en sueldos, en medicinas. Entonces ahí hemos tenido una disminución de nuestro PIB y un aumento de nuestro gasto corriente. Ahí sí ha habido hasta déficit en la parte operativa, pero no por mala fe, sino porque se ha dado las circunstancias. Salvo esa gestión, nuestro PIB siempre ha crecido 3%, en las gestiones del 2012 al 2015 incluso hasta 6% creció nuestro PIB. Ahora yo les pregunto, no sé, ¿han visto a los economistas que critican el modelo? Dicen, el petróleo ya ha dejado de comprarnos Argentina, nos va a dejar, estamos reduciendo nuestra venta de petróleo. Es verdad. ¿Y por qué creen que está creciendo nuestro PIB si nuestro petróleo es de baja? Estamos. Porque el gasto de estatal en empleo, por ejemplo, antes habían solo 200.000 funcionarios públicos, ahora hay 500.000. Pero el PIB no se mide por los sueldos. No, pero eso genera PIB. Porque No ellos sé. van a gastar, es una demanda agregada. Es un mal gasto. El PIB es la sumatoria de todo lo producido. Correcto. Pues es una parte. Es una parte, pero no es lo fundamental. Pero imagínense, nosotros estamos gastando mucho en funcionarios públicos y seguimos manteniendo en los presupuestos, porque los economistas que critican dicen, no, hay que rebajar ese gasto. Sí, No es incluso cierto. aumentamos. Ni siquiera mantenerlo, aumentamos. Eso debería bajarse eso- y no tendríamos el déficit tan grande. Pero si estamos viendo que en la parte corriente no se está dando ese déficit, no es que está cambiando la estructura del PIB, no es que la industria manufacturera está empezando a superar las exportaciones de petróleo, se los dejo para que investiguen. Porque ese cambio de la industria manufacturera ya está empezando a tener los mismos niveles que el petróleo y la minería juntos. O sea, llegando a 6.000 millones por año. Millones de dólares. Sí. Sí. Estamos cambiando, ¿no? Ahora, nuevamente, refiriéndome a esos que critican, te dicen, pero esa manufactura es del oro, la mayor parte es del oro, pero ya le estamos poniendo esa manufactura, ya no estamos exportando oro puro, ¿sí? Entonces, cada vez estamos dependiendo menos del petróleo, porque hasta nuestros vecinos ya no quieren comprar. Argentina tiene Vaca Muerta, que es un yacimiento, sí, es así su nombre,
¿no? Es como aquí, ¿no? Vaca Muerta se llama su yacimiento. Está empezando a reactivar, nos va a comprar unos gas. Entonces se está dando ese cambio, ¿no? Ahora, claro, ellos dicen, no, pero el litio ya está empezando a vender y está sustituyendo al petróleo. Puede ser. Y ahí ya ustedes tienen que investigar. Sí, hay casos interesantes, ¿no? Porque de litio estamos en explotación por piscinas, cuando la explotación ya es por evaporación. Y cómo no se han medido si en ese momento había ya esa información, ¿no? Bueno, cosas que suceden. No estoy muy enterado, pero sí, algo de las piscinas, ¿no ves? Donde China es más experta en la explotación de piscinas que en la propia fábrica, creo que es al revés, ¿no? O sea, han hecho, todos los proyectos tienen muchas falencias, porque a mi parecer, a mi criterio, no sé si puedo compartirlo. Pasa que todos los proyectos salen a las patadas, ¿no? En 2 semanas, sin estudios de diseño, y se aprueba su presupuesto para que las apps puedan apropiarse de todo el dinero y se las puedan vender mientras más puedan. Y como ya no hay, hacen los créditos para poder hacer más proyectos que no tienen un crédito así. Y hasta lo quitan la llave en mano, ¿no? Para que las empresas ya no tengan que hacer un estudio técnico, salga a leguas, ¿no? A lo que se pueda. ¿Qué dice la 1178, señores abogados? La ley 1178, ¿qué dice? Regulación. Controla Es el control posterior a los gastos, ¿no? Que los realiza la Contraloría, que en teoría tiene que ser independiente. Pueden decir, no, los mismos marxistas están ocupando. Pero esa ley 1178 te revisa exhaustivamente todos los pasos que debes seguir. Y el Ministerio de Planificación, que es el órgano rector de diseñar los proyectos, si hiciera lo que el compañero dice de no hacer un estudio de factibilidad, ¿no creen que la Contraloría le creería? No es que lo están haciendo, sino que lo hacen, pero no hay el estudio en sí. O sea, todo No, está... sí. Es que no se han cumplido las normas SAPS, por ejemplo. Yo creo que sí, porque Ha como habido les digo, decretos de excepción para que compren sin licitación. no. y cosas así. Esas son formas de compra, pero no es que Bulo es un ejemplo. no está con compra directa, porque tienen montos. Hasta 20.000 creo que es compra directa, ¿no? Y hay por montos. Pero Por no Bulo se ha Bulo, hecho una licitación para Bulo, directamente la entrega a Samsung. no es tan así. No había, se ha hecho una primera licitación donde no se han presentado. Y la misma norma dice que si haces 2 licitaciones, creo, y no se te presentan, puedes otorgar a otra empresa. Revisen la norma. Hay mucho para discutir. Ay. Y Sí. realmente no vemos nosotros como estudiantes que la Contraloría sea inmediata en las cosas que debería ser, y todos esos 50.000 millones que han entrado en el auge, vemos que un efecto multiplicador, yo como economista veo, no ha resultado en lo que esperaba. Sí, Entonces yo diría ahora, deberíamos rebajar los sueldos a la mitad a la administración pública. Sí, no le digo, porque Creo que ganan mucho. No, disculpe. Clausurar el ministerio. no, yo casi gano 2.000. No, pero ya, del gobierno miente, pues del gobierno miente. Los No. más insulsos, Cesar es el Estado Mayor Naval, la graduación a Naval. Yo no estoy de acuerdo con Militar, y peor con su jubilación, 100%. Sí. Pero personalmente no estoy, pero está la norma ahí. Mi papá es militar, por si acaso. ¿No ve? Pues no estoy de acuerdo. Sacar los cuarteles de la ciudad. Otra cosa, ¿no? Y antes de los 70 los cuarteles ¿dónde estaban ubicados? En los centros mineros, para que no se subleven, ¿no? El Palacio al Alto. O sea, todo tiene su sentido también, ¿no? Este palacio de gobierno llevarlo al alto de una vez para que sean controlados por los del alto. Aguarcas. Sí. Aquí vamos a entrar lo que el compañero dice, su propuesta es de bajar sueldos. Ahora, ¿cómo creen que están compuestos los sueldos?
Más por salud y educación. Del 100% de los sueldos, vale decir, de 49.089 millones que se destinan a sueldos y salarios, el 54%, vale decir, 26.600, lo destinan al área de salud y educación. ¿Le bajaríamos ahí? No sé, tal vez sí. Habría que partir a hacerlo privado, ¿no? Como mi ley. Con un seguro de cada ciudadano que el Estado le provee. Ahí nos dice. Un segundo aspecto, Eso sería. Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Ahí yo estaría de acuerdo. Pero ¿cuánto significa 11%? Salud está. A las patadas también, ¿no? Salud, no. Salud. Cierto, sí. Se lleva tanto. Entonces, ¿dónde le bajarían ustedes si fueran económicos? En el área administrativa de salud. ¿Qué? En el área administrativa, porque si bien... Área administrativa. Superior. Aquí en Ejecutivo, aquí están los ministerios, que es 2.5%. La rebaja de un 20% de los salarios de los que trabajamos en el ministerio, ¿cuánto va a ocasionar? ¿0.02%? Sí. Pero la rebaja aquí ocasionaría más, porque es mayor porcentaje. O si bajamos a las Fuerzas Armadas, que es 11%. ¿No ves? Yo también estoy de acuerdo en eso. En entidades territoriales, municipios, gobernaciones. Entonces, ¿dónde hacerlo? Se puede dibujar, pero tienes que cambiar de política. Pero yo no entiendo, si en salud y educación se gasta tanto, ¿y por qué no puedes tener salud? Hay que preguntar al ministro de salud. Algo están gastando más, debe estar Sí. concentrado. Sí, Habría no. que analizar el seguro que está practicando Milei la salud. El seguro por cada ciudadano. Ya te enferman, lo que Por ejemplo, aportamos en un el médico seguro, gana pero es 7.000 privado mensuales. y mejor atención. Gana 7.000 y se jubilan, pero siguen trabajando y ya no les descuentan. Hasta eso es. Por eso el gobierno saca y dice, jubílense a los 65 y te hacen un paro. Pero yo como economista apenas llego a 3.500 en la empresa privada. ¿Se da cuenta? Sí. O sea, hay unas distorsiones. Hay distorsiones. 7.000 en el ministerio. Y todavía no trabajan. Nadie los controla. Ahora nosotros robo la Cámara de Diputados y Ya, pero no saben qué es ley. eso sería en órganos del Estado, ¿no? ¿Qué? Eso entraría en el 2.9, me imagino. La Asamblea Sí, Legislativa. De los ministerios, sí. Aquí. Claro. Ahora, como instrumento político de los economistas que critican, dicen, puta, pagan harto en sueldos y son a los masistas. No sé si aquí estarán masistas porque te hacen un paro cuando sacas una ley de que se jubila a los 65 años. También es el cumulativo en la papeleta, porque el 50% va al bolsillo del presidente, Bueno, lo que se ve en la experiencia es también, ¿no? Hay ingenieros que, bueno, entre comillas, no sin hacer nada, ganan arriba de 15.000, 20.000 horas de hora, ¿no? Que están por el Claro, pero ¿por qué le bajas los funcionarios sencillos, no son nada, es que ganan ese sueldo, ni siquiera unos pocos. Pero aparte de eso, en esto, como mi compañero es economista también, debería hacerse una acción de efectividad, eficiencia y productividad, ¿no? Y una vez identificar esos factores, identificar realmente cuáles no son necesarios y qué recursos sí para poder hacerlo. O ajustar, ¿no? O Y ahí ajustar. realmente sería... Bueno, señor médico, te pago, entonces rebajame el porcentaje, me estoy inventando, ¿no? Rebajame el porcentaje de natalidad en el área rural. Pero lamentablemente hay también la evaluación en todo lo financiero del sector público es por ejecución presupuestaria, lo cual debería cambiar, debería ser por objetivo. ¿No ve? Pero está ahí. ¿Ustedes rebajarían sueldos? ¿No rebajarían? Aquí tenemos un economista que dice que sí. Es ahí, ¿no? Esa dinámica de los economistas. Somos perfectos, ¿no? Esto es el gasto consolidado, ¿no ves? De qué gastan los órganos del Estado, instituciones, empresas públicas, todo.
Este es el presupuesto de subvención a los hidrocarburos. ¿Por qué creen que subvenciona el gobierno? Para evitar el incremento del gas. Para la búsqueda de pozos. Regulación de precios y estabilidad del Claro. mercado. ¿Usted también es economista? No, pero he trabajado como economista. Casi perfecto. Pero soy administrador desconocido. ¿Cómo él dice? ¿Por qué subvencionó? No, la lógica es que, digamos, importamos esos trigo, por ejemplo, importamos alimentos y todo eso. Necesitamos que no traspasar ese incremento de precios al público. En mantener, ¿no? Para en mantener mantener los precios. O sea, aquí, Porque si no aunque me acusen de muy gobernista o de que el al gobierno, pero tienen que ver cuánto de inflación había en los Estados Unidos, en los países desarrollados, que evidentemente es otra estructura, pero igual la inflación es la que daña sobre todo a los sectores de menos ingresos, ¿verdad? Es un impuesto bien injusto la inflación, porque afecta a los de abajo. ¿Ya? Si ustedes agarran los datos, el único país que nos gana y tiene menor inflación es Perú, en la región. Pero de ahí hasta Estados Unidos han sufrido una inflación por encima del 5%, en el mejor de los casos. Con esta subvención, ¿qué logra hacer el gobierno? Logra que los precios se mantengan, ¿ya? Desde el precio del pan hasta el precio de comidas como el chancho, carne vacuna, todo eso, logra mantener esos precios. Entonces, si habíamos dicho que si la inflación es el incremento constante de los precios, cuando logras mantener, tu inflación es baja. ¿Sí? Y incurrimos en un gasto, exportamos, por así decirlo, y les estoy dando solo como ejemplo, no es un dato oficial. Si agarramos y importamos diésel, el litro a 8 bolivianos y lo vendemos en el mercado a 3.74, estamos generando un déficit, ¿no? Pero un déficit financiero, y ahí el licenciado nos va a ayudar, es el costo-beneficio. El beneficio que obtenemos es que toda la economía se mantenga en ese nivel de precios. ¿Sí? Pero esa subvención quiere decir eso, exportamos a un precio y vendemos a un precio para que se mantenga. ¿Ya? Alguien decía en esos cálculos, no sé si escucharon, de que si sube 25 centavos la gasolina nos ocasionaría una inflación de alrededor del 7%. Solo, ni siquiera estamos hablando que la gasolina suba a los precios internacionales. Si subimos 50 centavos, sí, vamos a seguir subvencionando, pero vamos a subvencionar menos. Y eso nos generaría un 7%. Costo-beneficio, ¿podríamos asumir ese costo? Sí, ya está. Ya es hora. Sí, ya pasó. Esa es realidad, tienes que hablar. ¿Qué? Esa es realidad la que usted está expresando, pero ella tiene que, un economista, dar en evidencia lo que usted está hablando. Pues es que hay una gran discusión, ¿no? Esos economistas que dicen, no subvencionaremos, pero la verdad es de que nos vamos a caer en el UDP, porque aunque digan 7%, para mí se dispararía la hiperinflación, porque he pasado la UDP. Somos contemporáneos. Y ha sido algo triste. No quisiera volver a pasar. Y no es porque me caiga bien el presidente o no. Sino todos, es como que el barco toditos nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir, ¿no? Pero las soluciones tienen que ser a partir de que el gobierno no haga también lo que quiera, negocie con un montón de parte de la sociedad, digamos, con otros economistas y digan, sí, tienen razón y arreglaremos. Por ejemplo, lo del litio, recién en 17 años va progresando. Yo, por ejemplo, tengo soluciones que inmediatamente arreglaríamos el disminuir la fuerza laboral del Estado que está ahí y generar un proyecto inmediato que puede ser el puerto seco de Oruro, donde vamos a generar un flujo
grande de La exportación. hidrovía del Paraguay para negociar con China, ¿no? ¿Cómo Más han hecho barato. esos paraguayos? Sí. Entonces hay esas soluciones, pero el gobierno no escucha, está sordo. Lamentablemente. Y los al otro lado también están sordos, nadie quiere ver, es diálogo de sordos. Somos extremos, ¿no? Sí. Y tienes que ir a la mitad. Sí. Ahí. Por si acaso, esto también está subvencionado en la parte de alimentos, ¿ya? Y ahí es la gran crítica. Hay el mapa, ¿no? ¿Alguien conoce ese mapa? Sí, hay acá en la Camacho. La Camacho, ¿no? Sí. Esa empresa siempre va a estar en déficit, precisamente porque ellos, su misión principal es regular los precios. En lo último era de los pollos en el bloqueo del Chapare, el precio del pollo empezó a subir y ellos, igual, ese ejemplo les doy, compraban el kilo de pollo a 18 y lo vendían a 14. Entonces esa empresa siempre va a estar en déficit, pero ahí también entra costo-beneficio. ¿Qué nos beneficia más? Que los precios bajen. Y una de sus principales funciones de MAPA es eso, regular los precios. Tienen sus tiendas, evidentemente, pero no es el principal, su principal objetivo. Su principal objetivo es mantener precios. Sí. Bueno, el MAPA en realidad nunca entra en déficit, ¿no? Porque está por decreto supremo las subvenciones y el margen de lo que ellos han utilizado se le repone de tesoro mineral. Aquí devuelve a darles el dinero, ¿no? Porque ellos son una empresa en realidad, no son subvencionar. Pero en estas subvenciones, bueno, Esto es a nivel global. Claro, pero en realidad si esto no lo controlas bien, en un momento cuando no puedas subvencionar por las subidas de precios en el mercado, esto va a ser una super mega inflación, ¿no? En realidad deberíamos empezar a disminuirlo parcialmente hasta que puedas estabilizar, ¿no? Porque si esto explota ya No se puede. Y ahí es mi recomendación. El gobierno no va a dejar de hacer esto. Y por eso la próxima que escuchen noticias de que va a haber gasolinas o no va a haber gasolina, no vayan a hacer filas a la gasolina. Porque no va a pasar. la susceptibilidad sí. Eso va a ser fundamental. ¿Sí? Va a preferir aumentar la subvención, pero no aumentar el precio de la gasolina. Es verdad, esa la creía en ese cuento de los venezolanos. También De los venezolanos es un tema mucho más grave y más delicado. Cuenta que nunca. No, de los venezolanos, por ejemplo, no les dejan utilizar sus cuentas bancarias, no les dejan utilizar su oro que está depositado en los bancos de Inglaterra, no les dejan utilizar. ¿Por qué? Porque están sancionados por no seguir una corriente democrática. Como no siguen esa corriente democrática, les han bloqueado sus cuentas bancarias, les han bloqueado sus cuentas de oro y de todo activo financiero, no pueden utilizar. Entonces ahí cualquier país va a generar, ¿no? Pero eso no es justificativo después de 60 años quedar como Cuba caéndonos todo encima. No vamos a llegar a Cuba. Y ya no son seres humanos, sino que... Ya, entraremos a internet. Vamos a ver eso, sí. Usted ha desglosado lo que es sueldos. También se podría desglosar lo que es servicios, porque es un buen porcentaje de servicios. Sí, Gastos de sí, servicios. se puede, pero no lo has preparado. ¿Por qué? Porque yo tengo una crítica a los gastos. Por ejemplo, hay gastos insulsos. Por ejemplo, el transporte subvencionado a muchas autoridades. Hay unos gastos que sí podría reducirse en ese grupo de gastos, sí se podría reducir. Han sacado algo de la austeridad. No es suficiente, pero es muy mínimo el impacto. Pero habría que ir por ese camino también, reducir más que todo también en ese grupo. Sí, hay varios gastos. En serio, con esto de la tecnología, por ejemplo, el que viajen funcionarios a una reunión, a Cali, a eso, es un gasto. ¿No? Podríamos hacer un Zoom, hablamos, ¿eh? Pero eso también ustedes se van a fijar en la ejecución, porque como les digo, el presupuesto por el lado del gasto es limitativo y muchas veces no ejecutan todo, no se ejecuta todo. ¿Sí? Y lamentablemente,
lamentablemente, porque les decía, la evaluación financiera de las entidades, ¿por qué se está dando? Por el nivel de ejecución presupuestaria, lo cual está mal. Porque si yo, a mi ministro me van a evaluar que si alcanzo una ejecución del 80%, soy buen ministro, puta, voy a empezar a gastar, como sea, ¿no? A tener gastos. Entonces, esa norma habría que cambiar y decirte, vamos a evaluar por los objetivos que alcanzas. No me importa tu ejecución. No sé si ahí puedo acopiarme porque, por ejemplo, en los proyectos tienen que gastar 100 millones. La maquinaria no va a llegar de aquí a 4 meses, pero el otro mes ya tienen que gastar 800 millones. Pucha, ¿qué hacemos? Ya paguen nomás y firmen como si estuviera aquí la maquinaria. Aquí no está. ¿Por qué? Porque me están evaluando. Si no voy a ser beneficio. Porque me están evaluando por la ejecución. Lo cual está mal. No por resultado. No por resultado. So, yo, ministro, si me van a decir, si he ejecutado 80% de mi presupuesto, eres un buen ministro, claro que voy a gastar. Pues, a viajar, que ya, bonas, a viajar. Voy a llegar a 80, pero está mal. Economía y finanzas.gov.bo. Un carnaval, todo gastar, pero ya estará terminando el carnaval. Ya no hay plata para chupar. Es la verdad eso. Ya. Para ver eso del tomo 1, tomo 2, van a entrar a economía y finanzas.gov.bo. De ahí vamos a entrar a datos estadísticos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. De ahí, a ver. De ahí vamos a entrar a presupuestos. ¿Sí? Hay presupuesto general del Estado, ejecución presupuestaria, transferencia. Entonces lo que nos interesa es el presupuesto general del Estado. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las gestiones. ¿Ya? Vamos a entrar al presupuesto general del Estado 2024. Aquí, ¿ya? ¿Qué dice? Tipo de deporte. Haremos en la flechita. Ahí está. Tomo 1, tomo 2 y nivel institucional, ¿ya? ¿Administración legal? No, cancelar. Ya, otra vez entramos ahí. No. Escogeremos el tomo 1 para empezar. ¿Sí? Opción 1. Opción 1, ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Disposición legal es la ley, los decretos. Administración pública, presupuesto por nivel institucional. A la administración pública. Aceptar. Ahí, opción 2. ¿Qué queremos? Del presupuesto, entonces, aquí es donde se tiene que tener un conocimiento financiero. ¿Sí? Es que tampoco se puede dar así, de golpe. ¿Ves? ¿Qué es lo que queremos? Vamos a elegir el presupuesto agregado de la administración pública. Así. No, otra. Pero igual, ya. El primerito elegir, para que sea más. Aceptar. Generar reporte. Ahí está. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ingreso corriente, ingreso de capital, fuentes financieras. ¿Se acuerdan ese cuadrito que habíamos hecho? Es eso, ejemplo. ¿Sí? Tenemos egresos, los gastos corrientes, gastos de capital. Debe haber una segunda página. Total egreso, ¿no? El ingreso siempre igual al egreso. Esa es la forma de buscar el tomo 1. Como les digo, eso ya en las opciones que les da tienen que tener un poco de conocimiento financiero. ¿Qué cosa es lo que quieren buscar? ¿Sí? Vámonos al tomo 2. Igual, opción 1. ¿Qué queremos? Categorías programáticas del grupo de gastos, categoría programática fuente y organismo, o sea, de dónde vienen las fuentes. ¿Qué quiere? Institucional. ¿Qué? Institucional. A ver, vamos. ¿Qué entidad? Ahí tienen que saber qué entidad. ¿Qué? El INE. Su código creo que es... 206. ¿Qué? Creo que es 206. 206.
Ahí busque, exacto, 206. Descriptores de información. 206. Buscar. Y ahí, ese, aceptar. Generar reloj. ¿Y esta información de los códigos de dónde obtengo? Directrices. Directrices y clasificadores. Pagar impuestos y subvenciones. Sí, está. ¿Perdón? Para pagar impuestos, esos códigos que también sirven. No, es de la entidad. De impuestos nacionales, si usted busca, le va a dar cuánto impuestos nacionales gasta en sueldos, en consultor, compra de papel. Ahí está del IVA. ¿Ya? Sus ingresos corrientes, ahí podemos ver, 60 millones, su total de costo, su gasto, perdón, El Total tema de- de la publicidad, por ejemplo, igual está ahí. eso tiene que ver a nivel institucional. O sea, hay tres opciones, ¿no? Tomo uno, tomo dos, en la tercera opción se ve eso. ¿Ya? Entonces, estos son, es lo que llaman el flujo financiero. ¿Sí? ¿Está ahí como presupuesto adicional para el censo? ¿O estaba ya Está en el 23? dentro de algunas partidas. Ahí ya se ve por programas. ¿No ve? Por programas y acciones. Ahí debe haber una acción que diga Censo 2024, me imagino, no conozco el presupuesto de ¿ya? Pero no está como algo aparte. Este es un flujo financiero donde agarra todos los ingresos corrientes, todos los gastos corrientes, hacen un cruce y sacan, ¿no? su total fuentes, fondos, todo eso. Pero esto ya es más para un análisis financiero. ¿Dónde ubicaríamos entonces ese detalle de gasto del censo? ¿En qué documento? Vámonos a la opción 3. Detalle institucional. Ahora, aquí igual se tienen que fijar en las directrices, porque hemos entrado a un detalle institucional. ¿Qué queremos del detalle institucional? Por ejemplo, ya habíamos dicho, la estructura programática, podemos ver en cómo lo han codificado todos los del INE. Entraremos a ver estructura programática. Aceptar. ¿El código ya del INE? 206. 206. Buscar. Instituto Nacional. Aceptar. Generar. Ya está el deporte. Como hemos elegido ingresos, estos son los ingresos del INE. ¿Ya? Tiene 4 proyectos. Ah, no, esa es su estructura programática. Podemos ver que tiene 4 proyectos, ¿no? Implementación del Censo Población y Vivienda 2022 a nivel nacional. ¿Sí? Está en la estructura 100, en el programa 100. ¿Ya? Aquí todavía solamente estamos viendo la estructura, ¿no? Tenemos que su administración estadística es en el programa 0, ¿no? Y ahí tenemos administración estadística, personas con discapacidad, todo. Estos son programas, estos son proyectos y estas son actividades. O sea, desde el 2022 han ido acumulando. No. En el presupuesto 2024 tienen un proyecto de inversión que se llama Implementación Censo de Población y Vivienda 2022. Esto han debido presupuestar porque, si recuerdan, el 2022 Debería haber. ¿no ven? Entonces, este nombre del proyecto no puede cambiar. Entonces, lo han debido mantener, pero ahí han debido ejecutar todo el gasto del censo 2024. Medio contradictorio, ¿no? Entonces, esta es la estructura. Ahora, ¿quieren ver el lado del gasto? Volvemos ahí. ¿Ya? Pero aquí, en opción 1, nos da el presupuesto institucional por categoría programática y grupo de gasto y todas hartas opciones de cómo queremos ver el gasto. ¿No? Para ver eso del programa, iremos a presupuesto institucional por categoría, dos más arriba, ¿no? Por categoría programática y grupo de gasto. Hay un clic. ¿Es total gasto? Sí, aceptar. El 206, generar retorno. Esto es presupuesto, no es ejecución.
¿Sí? Tarda, ¿no? Sí, siempre. Sí. Habíamos dicho que era el programa 100, ¿no? Proyecto. Ahí está, lo agrandaré. Implementación, censo, población de vivienda 2004 a nivel nacional. Tienen que en sueldos no han gastado nada, porque seguramente lo han hecho con personal de élite que está en la administración, ¿no ves? No tienen sueldos. Tienen el grupo 202 millones. El grupo 200, que hemos dicho que es servicios no personales, ¿no? Aquí deben estar consultores, todos los servicios. Ya. Tenemos que en materiales y suministro, grupo 300, tienen 6 millones. O sea, el mayor gasto está aquí, ¿no? Tenemos que en compra de activos, vehículos, no sé, llamadas, computadoras, todo ese activo tiene 15 millones, ¿sí? Y tenemos por gastos de impuestos, tasas y otros, 206 millones. Han presupuestado 303 por 516 millones. Disculpe, licenciado, yo llegué justo a esta imagen y era porque yo quería verificar, han dicho que el censo ha costado 100 millones de dólares, han dicho que ha costado 60, y que el 2002 ha costado, o 2012 ha costado 55 millones de dólares. Pero a mí la gran intriga es, ¿por qué se ha usado voluntarios y no se ha pagado como en 2012 sin voluntarios? Entonces yo decía, en ese grupo 2, ahí debe estar, porque no todos han sido voluntarios también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede abrir ese gap? Volvemos a la opción 3. Ese. Y aquí ya tienen que ver por categoría programática, por grupo de gasto y fuente de financiamiento, por objeto de gasto, aquí. Grupo 2. Aquí como si vieras, ¿no? Sí. Perdón. Aquí. Por objeto de gasto y fuente de financiamiento, aquí, total gasto. Ahí. Y ahí estaría incluido lo que nos ha dado el UNFPA, por ejemplo, o la CAF, creo que. Vamos a ver. Ahí está. ¿No ven? Entonces, esto. No se ve, ¿no? Pero este es de todo el INE, todo el gasto. A ver, subiremos. No, aquí va a estar todo el gasto, incluido los proyectos de inversión. Veremos así. Sí. Ahora vamos a ver, pero los proyectos de inversión, o sea, el detalle de ese proyecto de inversión debe estar esto va a ser global. Aquí nos están diciendo que todo es con crédito externo. ¿Sí? Con crédito externo. Pero esto engloba todos los proyectos de inversión. ¿Sí? ¿Dónde está el mayor gasto? Aquí. Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias. Pues servicios. Pero aquí ya ven la tasa. Sí, justamente ese era mi cuestionamiento, que cómo abrir más y solo de esa institución. Entonces yo decía, me fui al Ministerio de Economía y les dije, ¿dónde están los 2 tomos impresos? Y ahí voy a revisar. Claro. Sí, esto se puede imprimir, estos reportes, ¿no? Claro, pero digamos, el ministerio tiene impresos, ¿no? Ya no usan. Ya no. Incluso antes les distribuíamos el presupuesto con tomos, ahora Eso igual. un disco nomás de esta. ¿Y qué sería esto? Sí. Gracias, Esto. Luis. Aquí. Lo abriremos más. No, igual está por grupo. Ese detalle sí que. ¿No ves? Ay, pero se fue. no muevo, no entro mucho, pero ahí están los grupos de gasto. ¿No ves? Y habíamos dicho el segundo proyecto.
que es 303 millones en dólares, sería 35 Casi millones. 40. Casi 40 veces. Esto es el tipo de cambio oficial, ¿no? Pero estos son los 303. Ahora, no sé si habrán hecho una modificación, pero no ha salido ninguna ley para incrementar presupuestos. Ha debido ser. Y eso incluiría ya lo que la CAF aportó, ¿no? Sí, todo esto con crédito Era externo. financiamiento externo. Sí, financiamiento externo. Entonces, no hay que. Por eso también no están sueltos. A ver, con personal de línea. Personal de línea debe estar en la administración central. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, críticas. Bien, un aplauso por favor para nuestro invitado. Muchas gracias. Nos ha introducido a ese ámbito Muchas gracias. complejo de las finanzas públicas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Por favor, nuevamente nos ha felicitado por este evento y bueno, muchas gracias por las preguntas a todos, por la asistencia, por demorar un poco más, asistir un poco más del horario establecido y bueno, ya estamos. Muchas gracias. Les agradezco. Es muy complejo. Lo que no tienes con bien, ya. No, y en el otro estaba bien, pero No, igual está aquí. ya. Ya me encanta la Le cambié de apellido materno, vas a disculpar, que me disculpe tu mamá. Creo que estamos para